Sabiendo bien que el ser humano fue el resultado de una larga evolución natural, se deduce que el proceso de hominización partió de un cierto tipo de mono superior, que por necesidad fue modificando sus hábitos y consecuentemente modificó también su constitución corporal y su actitud ante la vida, pasando a ser bípedo y erguido, con un creciente desarrollo cerebral y con una mayor amplitud en el uso de sus instrumentos fisiológicos inmediatos, los órganos de los sentidos. Todas estas transformaciones le facilitarían enormemente su ardua tarea cotidiana. Los primeros hombres se hallaban casi indefensos ante las fuerzas naturales, y su vida poco se distinguía de la propia mente animal. Sin embargo, poco a poco fue logrando un dominio cada vez más extenso del medio ambiente. Esto significó modificar la naturaleza para beneficio propio. Dicho dominio empieza con el trabajo, ya que este es el principal estimulante y a la vez la principal consecuencia de toda esta benéfica evolución. El trabajo, en la verdadera acepción y sentido de la palabra, comienza a tener presencia histórica con la elaboración de instrumentos, los cuales vinieron a funcionar como órganos artificiales, aumentando la eficacia de los naturales, permitiendo que el progreso humano no persistiera sujeto al ritmo de la naturaleza, sino que obedeciese a la voluntad creativa del hombre. Esto pudo efectuarse gracias a la unificación de los esfuerzos individuales, antes aislados y dispersos, reuniéndolos en tareas conjuntas, dirigidas hacia un propósito común. Por ejemplo, la caza, la pesca, producir y mantener el fuego, fabricar alfarería, adornos rituales, etc. El trabajo se realizaba en función de las capacidades individuales y el producto se repartía según las necesidades de cada cual. Para todo lo anterior, se hizo indispensable una comunicación cada vez más amplia, generándose así el lenguaje articulado. El continuo perfeccionamiento de los medios de producción nos indica el proceso de desarrollo seguido por las comunidades. Así, vemos el cambio de herramientas de piedra toscamente tallada a piedra finamente pulida. Para entonces, ya era de uso común el arco y la flecha, uno de los grandes inventos del Homo sapiens en la lucha por la supervivencia. La recolección, la caza y la pesca representaron el logro de una alimentación mixta, vegetal, carne, que dotó al ser humano de un mayor vigor y fuerza física, dándole la posibilidad de no solamente ampliar su nutrición a poder comer todo lo comestible, sino incluso de aprender a vivir en cualquier clima y circunstancia. A lo largo de este proceso evolutivo, la cacería ocupó un lugar muy importante, básicamente por ser una actividad aportadora de una gran cantidad de satisfactores. Pues además de la carne, cuyo consumo en algunas regiones llegó a ser el más frecuente alimento, permitió la obtención de pieles para utilizarlas como vestimentas o para cobertizos rústicos, y materia prima para fabricar armas, adornos, objetos rituales y utensilios para el trabajo. La gente comienza a usar el metal y esto hace otro cambio. Como hemos visto antes, la agricultura provocó el cambio al neolítico, pues en este caso el primer metal que se empezó a utilizar fue el cobre y marca un cambio también en este periodo. Fue hacia el 3500 a.C., donde aprendieron a combinar el cobre y el estaño, haciendo que fuera más duro, y en este caso obtenían bronce, que es mucho más fuerte que el cobre. La edad del hierro vino después, comenzó cuando la gente empezó a utilizar el hierro en lugar del bronce. Así que tenemos primero el cobre, luego el bronce
y luego, más duro todavía, el hierro, ¿vale? Por ese orden. Se irá mejorando la técnica y se van mejorando los metales. ¿Para qué usaban el metal? Pues usaban el metal para diferentes cosas, entre ellas como herramientas. Una de las nuevas herramientas es el arado, que era mucho mejor para poder obtener más cosechas, la joyería, que incluía además collares y pulseras, y las armas. Empiezan el problema, a obtener armas como espadas, lanzas y cascos, conociéndose las primeras guerras también. ¿Cómo hacían las cosas de metal? Al principio simplemente pues a golpes, golpeaban la pieza con un martillo hasta conseguir la forma deseada, pero eso era muy complicado. Más tarde aprendieron a calentar el metal, sabéis que se pone como rojo, muy colorado y se puede deformar, y así lo moldeaban. El primer comercio comienza cuando la gente intercambiaba los nuevos objetos de metal, así que empiezan a haber intercambios muy importantes. Esto no había sucedido antes. Esto se cambia, pues no había monedas. Yo te doy una cosa a cambio de otra. Así, por ejemplo, se cambiaban algo de metal pues por comida. Se inventa la rueda también en este periodo y el barco con vela, lo que hace que la gente se pueda llevar cosas y traer y se aumenta el comercio. Y esto ayuda también a que se den a conocer ideas que se habían inventado en un sitio, se vayan a otro sitio y se intercambian conocimientos entre los pueblos. ¿Cómo afecta esto a la forma de vivir? Pues al aumentar la riqueza de la población, esto trae una consecuencia. Algunos pueblos se hicieron más grandes y se convirtieron en grandes ciudades. Habíamos tenido pueblos, pero no todavía ciudades. Se especializaron trabajadores en la metalurgia y otros se especializaron en cerámica y joyería. Empiezan a haber especializaciones en las tareas de cada uno. Esto llevó a que se crearon grupos sociales. O sea, cuando hablamos de sociedad, siempre hablamos de los tipos de personas, haciéndose unos más ricos y otros incluso más poderosos, o también algunos pobres. Aparece la figura de los guerreros por primera vez en la sociedad, protegiendo la riqueza que tiene el pueblo o la ciudad y siendo normalmente uno elegido para ser el jefe o el rey de la ciudad. Empiezan a aparecer los primeros reyes. Aquí podemos ver ejemplos de primeros metales que se realizaron en la Edad de los Metales. Como veis, son mucho más toscos y no son tan perfectamente pulidos, son como rugosos, y luego aquí podemos ver pues metales mucho mejor hechos. Incluso, como veis en la imagen de la derecha, aquí esto es el molde para hacer una flecha o una espada, como podéis comprobar ahí, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo de cómo sería una aldea ya de la época de la Edad de los Metales. Mirad, algo muy importante, veis aquí que hay muros y torres defensivas. O sea, cuando hacen ya muros significa que hay que proteger la ciudad de la riqueza que tiene y porque le pueden atacar otros pueblos, ¿eh? Así que eso indica ya que es un poblado muchísimo más complejo. Veis que las casas están mejor hechas y que aquí hay una zona donde están los que son los hombres que se dedicaban a forjar el metal. Aquí está el forjador y luego pues aquí también previamente cómo han licuado el metal para meterlo en moldes. Además también tenían un horno para poder quemar lo que era el mineral de hierro y finalmente pues podemos ver también cómo se mejoraron las ropas. Aquí tenemos una señora con lana de oveja para fabricar ropa. Mirad, tenemos aquí restos de dos ejemplos de cómo ya los grupos sociales se habían marcado con diferencia. Tenemos dos muertos y se ven los restos de esqueletos, pero en este caso de arriba vemos que este muerto se ha enterrado con sus objetos de lujo muy valiosos y que debería de ser una persona muy importante, ya que tenía bastante dinero, ¿no? No porque hayan monedas, sino porque vemos objetos preciosos y metales muy importantes, además de objetos líticos de piedra muy bien hechos y un vaso cerámico aquí arriba, por lo que esta persona tenía que ser alguien muy destacada en ese pueblo o ciudad. Sin embargo, aquí vemos el enterramiento de otro tipo de personas. Simplemente se ha enterrado con dos vasijas, ¿verdad? Nada de metal. Aquí hay otra persona también, sería su hijo o pareja. Y como podéis ver, lo que indican estos enterramientos es que ya las clases sociales empiezan a emerger habiendo ricos y pobres, ¿eh? Una diferencia muy clara. Las guerras, pues tristemente empiezan a aparecer en este periodo, en la Edad de los Metales. Los pueblos lucharán contra otros. Así que, ¿por qué? Pues por al haber más población hay más competencia por las mejores tierras de cultivo.
así que a luchar para conseguirla. La gente necesita metal y lucharán por conseguir las zonas donde hay metal. Y ante el temor querían defenderse de sus enemigos, por lo que las ciudades se construían en lo alto de una cima o colina, en una zona que se viera desde arriba todo lo que viene, o lo que os comenté antes, se construyeron muros a su alrededor para vigilar quién venía. ¿En qué creían? Pues estas personas creyeron en dioses que representaban la fuerza de la naturaleza, como el sol, el viento, el trueno o el relámpago. No entendían estas cosas, así que la explicación era que las hacía Dios. También habían dioses de la tierra y el mar, y el cielo. A día de hoy también sucede, por ejemplo, ¿no? Hay mucha gente que cree, por poner un ejemplo, la Virgen del Carmen, que es la Virgen del Mar, ¿no? Y realizaban ceremonias religiosas y hacían sacrificios a los dioses. Así que eran personas muy, muy creyentes. Hasta aquí tendrás que tener copiados los apuntes